Ay, ya le digo 9. Bueno, menos los dos suyos, 7. Ok. ¿Me confirman si ahí están viendo la pantalla, por favor? Sí, señor. Ok, bueno, entonces nuevamente buenas noches para todos. La idea es que hoy podamos en este espacio revisar un poco el asunto de las bases de datos, cómo hacer una consulta de bases de datos para que ustedes pues puedan hacerlo en algunos o en varios de los proyectos que tenemos en el semillero, que puedan, digamos, aportar a los artículos, que puedan poder acceder, digamos, a bibliografía especializada. Entonces la idea es que nos dediquemos un poco a eso. Normalmente, pues hay muchas bases de datos, ¿sí? Disponibles. Podríamos contar fácilmente, no sé, más de 20, 30 bases de datos, pero la idea es que por lo menos hoy hagamos énfasis al menos en dos, que son pues dos de las más importantes, en este caso Scopus, y la otra que podemos empezar a ver también en la medida en que nos den tiempo es Science Direct. Scopus es pues la base de datos académica, una de las más importantes del mundo, además de Web of Science. Y Science Direct, pues es otra base de datos también muy competitiva, ¿sí? Que le sigue, digamos, en orden de importancia a Scopus. Y la idea es que podamos ver un poco su operatividad, ¿sí? Que veamos un poco, obviamente, como eh, algunas claves para su funcionamiento, cómo hacer consultas, cómo hacer filtros, cómo descargar información, ¿sí? Y que veamos también como algunos operadores lógicos para que podamos hacer consultas y poder llegar a buenos resultados. Entonces, eso es más o menos lo que trataríamos la noche de hoy. Yo creería que por exagerado que nos van 2 horitas en este asunto. Entonces vamos a empezar a ver aquí este asunto de las bases de datos. ¿Ok? Bueno, estas son como unas cosas generales, ¿no? Las bases de datos bibliográficas normalmente se pueden agrupar por distintas tipologías o funcionalidades. Hay bases de datos, por ejemplo, especializadas en libros, hay bases de datos especializadas en revistas, hay bases de datos especializadas solamente en artículos, ¿sí? También hay bases de datos que son especializadas por campos. Entonces, por ejemplo, hay bases de datos exclusivas para el área de medicina, o hay bases de datos exclusivas para administración, o hay bases de datos exclusivas, digamos, para otro tipo de ciencias naturales. Entonces, pues podemos encontrar, digamos, distintas tipologías. Pero algo que, digamos, ya es característico, ¿sí? Hace algunos años, es que la mayoría de bases de datos hoy en día están con soporte electrónico y con acceso electrónico. Entonces, antes pues, tú necesitabas permisos, a veces necesitabas estar en la red de la universidad, etcétera. Ahora no, las bases de datos están disponibles y tú, pues con una identidad institucional las puedes consultar sin ningún problema. Las bases de datos normalmente tienen como una interfaz, una apariencia, ¿sí? Donde tú puedes hacer obviamente búsquedas, consultar por autores, consultar por temáticas, hacer filtros, eso es clave. Si bien la interfaz de una base u otra pueden tener algunas diferencias, digamos que en general, pues lo más importante es que casi todas tienen la misma dinámica de búsqueda, ¿ok? La base de datos internamente tiene un motor de búsqueda que te permite buscar por palabras claves, que te permite buscar por temáticas, que te permite buscar por autores. Y además de un motor de búsqueda, las bases de datos se caracterizan porque tienen opciones de filtrado.
Opciones de filtrado significa que yo puedo depurar la información que estoy consultando, por ejemplo, por regiones, por años, por temáticas, por tipos de documentos, entre otras cosas, ¿sí? Y pues las bases de datos tienen banco de datos donde tú puedes encontrar, digamos, toda la información que estás consultando de primera mano. Algunas bases de datos pueden ser gratuitas, estilo Google Académico. Otras bases de datos pues normalmente son pagas, ¿sí? Como el caso de Scopus o Science Direct, donde nosotros accedemos gracias a que la universidad pues contrata obviamente esas bases de datos para sus estudiantes. Si la universidad no las contratara, pues nosotros no tendríamos acceso porque, repito, son bases de datos pagas. Entonces, hay que tenerlo presente. Las bases de datos, como les comentaba ahorita, pueden ser especializadas, ¿sí? Por ejemplo, Medline es una base de datos especializada que solo tiene información para medicina y ciencias de la salud. Mientras que hay otras bases de datos que son multidisciplinarias, es decir, que abarcan o abordan distintas áreas del conocimiento. O sea, si yo consulto Science Direct, pues sí, voy a encontrar libros de medicina, pero también voy a encontrar temas de administración, o temas de finanzas, o temas de ciencias sociales. ¿Por qué? Porque esta Science Direct es una base de datos multidisciplinaria. Igualmente EBSCO. EBSCO es una base de datos multidisciplinaria, entonces tú encuentras en EBSCO leyes, encuentra en EBSCO temas económicos, temas financieros, temas administrativos, temas legales, ¿sí? Todo lo que tú quieras consultar lo puedes hallar ahí. En nuestro caso, digamos que las bases de datos que nos interesan, como Science o como Scopus, pues tienen esa ventaja de que son multidisciplinarias. Yo puedo consultar una amplia variedad de temas y esos temas pues pueden ser de diferentes áreas. Las bases de datos normalmente pues son creadas con unos registros básicos, ¿sí? Por ejemplo, los títulos de los artículos, los apellidos de los autores, la fecha, ¿sí? Las fuentes o revistas de donde provienen esos documentos. Entonces, esos son elementos claves que ahora más adelante vamos a ver que son los que requerimos a la hora de hacer una buena búsqueda. Y en toda esa base de datos nosotros normalmente encontramos los textos completos. Nosotros podemos acceder a todos los textos. En algunos casos, una gran mayoría son libres, y en otros casos a veces sucede con artículos muy recientes o de ciertas casas editoriales, son pagos, ¿sí? Por ejemplo, en Scopus nosotros a veces encontramos documentos que son de acceso abierto, pero también encontramos documentos que son de acceso restringido, por ejemplo, algunos documentos de Springer, etcétera, que a veces cobran obviamente por consultarlos, ¿sí? Entonces, la mayoría de artículos pueden estar en texto completo, pero no se extrañen si en algunos o en una minoría de artículos, por ejemplo, le exigen un pago por la consulta. Eso, este tipo de base de datos es normal. Ok. Siempre que nosotros buscamos, ¿sí? Nosotros podemos buscar como por estas 4 grandes categorías. Yo puedo buscar por el título que me interesa, ¿sí? Por ejemplo, yo podría buscar por, no sé, finanzas corporativas, o podría buscar por teorías administrativas, o puedo buscar por sostenibilidad, o puedo buscar por nuevas prácticas gerenciales, ¿sí? Puedo buscar por distinta información. Si yo tengo un conocimiento más especializado y sé quiénes son los autores de mi área, pues yo puedo buscar por los apellidos del autor o por su filiación institucional, y también lo voy a encontrar. Ahora, si no tienes un título y si no tienes un autor, pues tú puedes buscar por palabras claves, ¿sí? Negocios, economía, no sé, cambio climático, etcétera, y la base te va a llevar a aquellos documentos pues, que tienen relacionadas esas palabras claves. Y en último lugar, pues tú también podrías buscar, ¿sí? Dado el caso, por materias. ¿Sí? Yo puedo buscar y hacer unos filtros por materias específicas, por temas específicos, y las bases de datos pues, también tienen obviamente esa facilidad. Ok, perdón. Si miramos este slide que está aquí, pues yo diría que en este slide
casi que se presentan las bases de datos más importantes en materia académica, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, escribir un artículo, si yo quiero buscar información de calidad, si yo quiero buscar documentos de calidad, cualquiera de esas bases de datos que usted ve aquí en pantalla le va a ser de utilidad. Scopus del Sevier, Web of Science de Clarivate, son como las dos más famosas, ¿sí? La gente cuando hace investigaciones, la gente cuando hace documentos, digamos, normalmente siempre referencia a la mayor parte de sus fuentes, bien sea de Scopus o de Web of Science. Scopus y Web of Science son como una de las más prestigiosas, ¿sí? Pues no significa que las otras no lo sean, pero normalmente los investigadores siempre trabajan con Scopus o Web of Science. Y hay otras buenas como Springer, ¿sí? Como la misma EBSCO que les comentaba hace un rato, que también son bastante interesantes. Ahora, a nivel de Latinoamérica, pues también tenemos algunas bases de datos importantes, por ejemplo, Dialnet es de consulta acá en Latinoamérica, Latindex también es de consulta gratuita en Latinoamérica, el libro es también interesante, ¿sí? La misma Cielo y Redalix son como latinoamericanas, ¿ok? Pero repito, pues dos de las más importantes por lo menos son Scopus y Web of Science. También Springer es una base de datos muy importante. Entonces, si usted quisiera hacer una búsqueda, si usted quisiera consultar documentos, casi que usted a ciegas pues podría coger cualquiera de esas bases de datos y todas tienen muy buena información, ¿sí? Pero, por ejemplo, ¿qué podría diferenciar Latindex de Scopus? ¿Sí? Latindex son normalmente pues documentos que se han publicado a lo largo de Latinoamérica, ¿sí? Algunos documentos no necesariamente están en revistas indexadas, algunos documentos no necesariamente tienen una buena revisión de la calidad de su contenido, ¿sí? Mientras que en Scopus es totalmente distinto. Los documentos están clasificados por importancia, por sus consultas, por su citación, por la revista de donde provienen, entonces, y además pues en Scopus son auditados, entonces pues son documentos normalmente de mayor calidad, ¿sí? O de mejor calidad. Entonces, si yo quisiera ser un buen investigador, si yo quisiera hacer buenas búsquedas, digamos, de bibliografía, pues por lo menos uno que diría, por lo menos usted debe aprender a manejar unas 3, 4 bases de datos de todas estas que aparecen aquí en pantalla, ¿no? Si usted especializa en unas 3, 4 bases de estas, pues pueden contar con seguridad muy buena información para sus actividades académicas, para sus investigaciones, para sus ponencias y por supuesto para sus artículos. Ok, digamos que normalmente cuando uno accede, digamos, a una base de datos es porque uno tiene obviamente una pregunta de investigación, nos interesa un tema, ¿sí? Entonces, yo parto obviamente de una pregunta, de una temática que me interesa, diseño una estrategia de búsqueda, ¿sí? Busco cuál es, digamos, la fuente de información o la base de datos más pertinente, ¿sí? Y traslado esa estrategia de búsqueda ya como a unas preguntas o a unas consultas específicas. Esas consultas las ejecuto en la base de datos y voy evaluando los resultados que obtengo, ¿sí? Si después de hacer estos pasos encuentro buena información, significa que el proceso ha sido eficiente y efectivo. Si después de hacer estos pasos, digamos, no me aparece buena información, entonces tengo que replantear esta búsqueda, ¿sí? Y usar otros términos, de pronto usar otro idioma, ¿sí? Usar algunos conectores. Pero normalmente esta es como la ruta básica que nosotros seguimos a la hora de hacer una búsqueda. Me interesa un tema, tengo una pregunta, diseño una estrategia, consulto por algunas palabras claves, ejecuto la búsqueda, evalúo mis resultados y en caso de que no sean satisfactorios, pues repito obviamente el proceso agregando nuevas temáticas, nuevas palabras, nuevos
operadores, hasta que llegue obviamente a una cantidad de documentos que satisfagan obviamente mi pregunta de investigación. Cuando uno, digamos, está haciendo una búsqueda, ¿sí? Es importante al menos tener en cuenta estos 5 o 6 pasos, o 5 o 6 elementos que son claves. Un elemento clave, muchachos, es definir el idioma, ¿sí? El idioma es muy importante a la hora de hacer una búsqueda. No es lo mismo buscar, por ejemplo, sostenibilidad en Scopus que buscar sustainability, ¿sí? Scopus, dado que Scopus es una base de datos global y dado que la mayor parte de la frontera del conocimiento se escribe en inglés, yo tendría mayor probabilidad de encontrar información clave en ese idioma con mejores resultados que en español, ¿sí? Por ejemplo, y ahora hacemos la búsqueda. Si yo busco, por ejemplo, un tema como sostenibilidad en español, digamos que puedo encontrar, no sé, unos 1000 documentos, por mucho, pero si yo busco el tema en inglés, fácilmente podría encontrar, no sé, 800,000 o más resultados. Entonces, si nosotros queremos hacer buenas búsquedas y encontrar buenos documentos, pues tenemos que acostumbrarnos a buscar y a consultar en inglés, ¿sí? ¿Por qué? Repito, porque normalmente, pues la mayor parte del conocimiento de frontera, el conocimiento nuevo, se escribe en ese idioma. Otro elemento clave es el periodo a cubrir, ¿sí? Cuando yo hago una búsqueda es muy importante, sobre todo cuando estamos escribiendo artículos, que sean documentos muy relevantes y que sean documentos de mucha vigencia, es decir, preferiblemente información o documentos de los últimos 5 años. Uno a veces envía documentos, envía artículos, por ejemplo, a revistas, y dice, mire, algunos documentos están muy viejos. ¿Por qué? Porque tienen 8 años o 10 años. Entonces, a las revistas o a los congresos, cuando uno se presenta, a ellos les gusta que la información sea muy reciente, ¿sí? Y muy reciente les digo que es de los últimos 5 años. Si puede los últimos 2 años, mucho mejor, pero por lo menos de los últimos 5 años. Entonces, el tiempo o el periodo a cubrir también es muy importante. Ahora, la efectividad del proceso de búsqueda también depende, ¿sí?, de cómo puedas diseñar tu estrategia de búsqueda. Y esa estrategia de búsqueda pasa por tener varias palabras claves o varios sinónimos o varios términos relacionados con ese tema que me interesa buscar. Por ejemplo, si a mí me interesa buscar sostenibilidad, pues sí, puede que con sostenibilidad encuentre información, pero si busco, por ejemplo, sostenibilidad, cambio climático, finanzas verdes, desarrollo sostenible, etcétera, es decir, palabras relacionadas, pues mi búsqueda va a ser mucho más efectiva. Entonces, cuando busquen un tema, no se casen o no se limiten a un solo término. Tienen que, sí, usar muchos sinónimos, usar muchas palabras claves relacionadas, y en la medida en que busquen palabras y temas claves relacionados, pues van a encontrar más información. Y lo otro es que, pues también en muchas bases de datos nosotros podemos filtrar por área geográfica. Entonces, si yo estoy haciendo una revisión de literatura solo en mercados emergentes, yo podría filtrar para mercados emergentes. Si me interesa buscar información solo para, por ejemplo, Asia, lo podría hacer. Si me interesaría buscar información solo para América, lo puedo hacer. Entonces, la mayoría de bases de datos pues tienen esa ventaja de que me permiten pues configurar y filtrar distintas áreas pues para llegar mejor a los resultados que estoy buscando en términos de investigación, ¿sí? Entonces, siempre es clave que tú definas el tema que te interesa, que ese tema le busques palabras asociadas. Muchos investigadores recomiendan tesauros, que son pues
unos servicios que tienen las palabras claves oficiales que existen para cada tema. Entonces eso es importante, ¿sí? Y en la medida en que yo pueda tener más palabras claves relacionadas con un término, pues mi búsqueda puede ser mucho mejor. Ahora, actualmente que estamos en la época de la inteligencia artificial, pues es mucho más fácil, porque inclusive yo a través de la inteligencia artificial puedo desarrollar toda una fórmula de búsqueda que pueda ser muy efectiva, digamos, en bases de datos. Y lo digo porque yo lo he hecho así. Yo a veces uso inteligencia artificial para hacer una cadena de palabras claves con operadores, etcétera. Y la inteligencia artificial es muy efectiva en eso, ¿no? Entonces, pues, ahora si nos alcanza el tiempo, hacemos también una prueba de cómo hacer una búsqueda con una fórmula diseñada por inteligencia artificial y vemos, obviamente, ese asunto. Y un poco como para terminar esta parte de teoría, algo que es clave para que ustedes puedan hacer buenas búsquedas es conocer los operadores booleanos básicos, ¿sí? Los operadores booleanos básicos pues son como operadores lógicos, ¿sí? Que me permiten conectar, filtrar, excluir o unir determinadas búsquedas para llegar a documentos de una manera más efectiva. Por ejemplo, en las bases de datos normalmente los operadores booleanos más importantes pueden ser alrededor de 4 o 5, donde por ejemplo AND es el operador clásico por excelencia. Entonces yo puedo buscar sostenibilidad, AND, cambio climático, y él me va a buscar documentos que tengan esa relación. Puedo buscar mercadeo, AND Colombia, y él va a buscar todas las investigaciones sobre mercadeo que se hayan hecho en nuestro país. Entonces ahorita lo vamos a probar. También hay otro operador que es muy importante, que es el operador OR, ¿sí? OR me busca una cosa u otra. Yo le puedo poner, por ejemplo, mercadeo OR Colombia, y él va a buscar investigaciones de mercadeo o relacionadas con Colombia, ¿sí? Y me va a mostrar lo que encuentre. O busca una o la otra, entonces también me puede servir. Y hay otro operador booleano también que es clave, que es el NOT, ¿sí? Normalmente se usa con el AND NOT. Entonces el AND NOT se usa para excluir información, ¿sí? Entonces si yo quiero información de mercadeo, pero no de Colombia, entonces yo puedo colocar mercadeo AND NOT Colombia, que me busque todo lo de mercadeo, pero que me excluya la literatura proveniente de Colombia. Entonces ahorita vamos a ver cómo se usan estos operadores. También pues hay un operador clásico que son las comillas, o un operador que es el asterisco, que me van a permitir, ¿sí? Mayor efectividad en las búsquedas que estoy haciendo. Y otra característica importante es que las búsquedas que yo hago las puedo guardar, ¿sí? Y de hecho puedo construir alertas para si en algún lugar del mundo se publica un artículo sobre ese tema, automáticamente la base de datos me informe, ¿sí? Y ese servicio de alertas es muy interesante. Bases de datos como Google Académico, Scopus o Science tienen esas alertas. Entonces tú programas las alertas y apenas se ejecute la alerta, apenas alguien publica un artículo sobre el tema que te gusta, automáticamente la base de datos te notifica. Por ejemplo, a mí bueno, en mi caso, como yo soy investigador, yo configuro alertas para mis artículos. Entonces, apenas alguien en algún documento cita uno de mis artículos, ¡tum!, automáticamente a mí me llega la notificación. Su artículo ha sido citado por tal y tal investigador. Entonces, también esto es importante porque, repito, yo puedo hacerle seguimiento a un tema, a un autor, a unas palabras claves, a través de un periodo de tiempo, y repito, la base de datos me lo va notificando, ¿okay? Entonces, bueno, esto es un poco como la teoría básica, ¿sí?, de las bases de datos. Ahora sí vamos a ver un poquito esto en la práctica. Entonces, antes de pasar a la práctica, no sé si hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta, algo que no le haya quedado claro, o hasta ahí me entienden.
Digan algo, aunque sea con la manito. Jessica tiene una palabra, una pregunta, perdón. No, profe, hasta ahí está bien. Gracias. Ok. Los demás. Todo bien, profesor. Ok. Bueno, entonces vamos a pasarnos a Scopus, ¿listo? Nosotros desde Biblioteca de la Universidad con toda seguridad tenemos un acceso a Scopus, ¿sí? En mi caso, pues yo simplemente lo voy a googlear, ¿sí? Lo voy a googlear y voy a ingresar desde el buscador a la base de datos. Entonces, miren, yo escribo aquí Scopus, están viendo ahí mi pantalla, ¿sí? Yo voy a escribir aquí Scopus y miren, la primera opción me dice Scopus, voy a ingresar, ¿sí? En nuestro caso, muchachos, pueden colocar Biblioteca Unicauca virtual y está en orden alfabético. Si encuentran Scopus, entran y con la clave del correo de ustedes entran. Ok. Cuando nosotros estamos en Scopus, ¿sí? Normalmente esta es como la visión que yo debo tener de esta base de datos. Ahora, ¿qué es clave aquí, muchachos? Para tener acceso a Scopus, yo debo estar registrado institucionalmente, debo estar registrado con mi mail institucional. Si no estoy registrado, ¿sí? Solamente Scopus me va a dejar consultar por autor, ¿ok? Entonces, eso se hace, ustedes pueden ingresar por acá, digamos, como en la parte de arriba, le dan crear una cuenta, etcétera, se registran con su mail institucional, validan la identidad, y después de que hagan ese proceso, digamos que él ya les genera esta vista donde ustedes pueden buscar por documentos, por autores, por organizaciones, entre otras cosas. Repito, si ustedes no se registran con su identidad, con su mail institucional, solamente me va a dejar consultar por autores, ¿sí? Ahora, cuando ya estoy registrado, entonces Scopus ya me permite la búsqueda completa, ¿sí? Por temáticas, etcétera, y eso, digamos que es lo importante. Entonces, por favor, me cuenten si estamos ahí en Scopus. Yo espero que la mayoría no tenga problema, porque quienes pasaron metodología 1 la tuvieron que haber creado y los que todavía en metodología 2, pues obviamente también la usaron. Pero porfa, confirman. Yo todo bien, profe. Ya estoy ahí. Ok, perfecto. Mariana, Natalia, Jessica, ¿tienen acceso full a Scopus? Sí, profe, ya. Ok, bueno. Entonces, Scopus, ¿sí? Normalmente tiene esta interfaz, ¿sí? Tiene esta interfaz donde, repito, cuando yo estoy registrado, pues él me deja buscar documentos y me deja buscar autores y me deja consultar inclusive organizaciones, ¿sí? Y esta pues es la barra básica de búsqueda, donde yo puedo pues buscar por distintos campos, o si no, pues yo la dejo así abierta, donde yo puedo buscar por título del artículo, abstract y keywords o palabras claves. Y aquí yo empiezo, ¿sí?, a buscar el tema que me interesa consultar. Entonces, primero hagamos una validación y es busquemos un término en español y luego busquemos ese término en inglés y comparemos, por ejemplo, la disponibilidad de información. Entonces yo les propongo un tema cualquiera, les hablaba ahorita de, por ejemplo, busquemos sostenibilidad, ¿sí? Si yo escribo sostenibilidad en español, ¿sí?, no lo voy a filtrar, simplemente lo voy a buscar. Miren que Scopus, ¿cuántos documentos me arroja?
Scopus me arroja 1655 documentos. Si yo busco por sostenibilidad, él busca en su base de datos qué documento está en español y, por ejemplo, miren que aquí me encuentra 1655 documentos. ¿A ustedes me cuentan si les aparece una búsqueda similar? ¿Si llegan a ese mismo número? Ok, ahora, en Scopus yo puedo hacer la misma búsqueda y la busco y puedo hacer esa misma búsqueda pero en inglés. Y ahora vamos a mirar la disponibilidad de información. Entonces en español, recuerden que tenemos 1655 documentos. Si buscamos el mismo término, ok, pero lo buscamos en inglés, sustainability, vamos a mirar el tipo de información que encontramos. Entonces miren la diferencia, ¿ok? Es una diferencia abismal. Si nosotros buscamos en inglés, por ejemplo, vamos a encontrar 558.099 documentos. Entonces, ¿eso qué mensaje nos arroja, muchachos? Que, pues, la información, ¿sí? La información de frontera, la bibliografía de frontera, lo que nos interesa está en inglés, ¿sí? Entonces si tú buscas en español, pues sí, puede que encuentres uno que otro documento, pero lo importante es siempre buscar en inglés. Entonces si nosotros buscábamos el término sostenible en inglés, pues miren, casi 560.000 documentos, ¿ok? Ahora, esa información, ¿sí? Inicialmente yo la podría filtrar. Miren que aquí simplemente busqué sostenibilidad, me aparecieron 558.099 documentos. Entonces, algo que a mí me interesaría hacer, por ejemplo, es filtrar por los más nuevos. Bueno, creo que ese es el que aparece ahí por defectos. Los más nuevos, entonces miren que él me va a aparecer, me va mostrando lo más reciente que hay de sostenibilidad en esta base de datos. Inclusive miren que Scopus es tan buena que ya tiene documentos 2026. Son documentos que ya han sido aceptados por revistas, pero apenas se van a lanzar en las ediciones del siguiente año, ¿sí? Entonces, repito, Scopus es tan buena base de datos que inclusive tiene documentos ya de 2026. Están aprobados, pero no han sido todavía publicados. Ahora, si le doy aquí sort by o ordenar por, yo podría ordenar, por ejemplo, al revés, por los más antiguos. Y él me muestra aquí cuáles son los documentos clásicos en la materia. Por ejemplo, me muestra, mire, uno de los primeros documentos sobre sostenibilidad se escribió en 1905. Entonces tú tienes esa opción de irte a los más nuevos o tienes esa opción de irte a los más antiguos. Es clave, digamos, en Scopus. También, si miramos este filtro básico, yo puedo irme a algo que para nosotros los investigadores es muy importante, y es irme a los documentos más citados. Si yo a los documentos más citados, pues supone que son los que mejor referenciar la literatura. Entonces, pues con seguridad me van a servir, sí, como un medio de consulta. Entonces, miren que cuando yo filtro aquí por los más citados, cited by Huygens, me muestra que el artículo más citado es este, mecanismos de tolerancia a la salinidad, que tiene 11.020 citas, ¿sí? Y alcanzar 11.020 citas en un documento, pues eso ya significa que es un documento importantísimo, es un documento seminal, digamos, en esa área del conocimiento, ¿okay? Entonces tú puedes, digamos, aprender una búsqueda básica, filtrar y filtrar pues por distintas características, los menos citados, los más citados, los más viejos, los más recientes, entre otras cosas, ¿sí? Entonces, a partir de una palabra, de un término básico, repito, yo puedo filtrar y ordenar la presentación de información a partir de diferentes características que me arroja
la misma base de datos. Ok, ¿estamos hasta ahí? ¿Me confirman si hasta ahí me entienden la parte? Sí, profe. Sí, profe. Ok, excelente. Ahora, en la parte izquierda, nosotros tenemos unos filtros que nos da el mismo Scopus, que son también muy importantes, ¿sí? Y estos filtros me permiten ya depurar esta información. Sí, encontrar 558.000 documentos es muy importante, pero no tenemos el tiempo para ponernos a leer 558.000 documentos. Entonces vamos a filtrar y vamos a llegar a la información más importante. Entonces miren, el primer filtro que nosotros podemos hacer en Scopus, uno de los más claves, es filtrar por tiempo, ¿sí? Por periodo. Entonces yo puedo darle a Scopus un rango de fechas para que él me busque, ¿sí? Entonces lo que les dije ahora, normalmente los investigadores nos interesa buscar documentos muy recientes, preferiblemente los últimos 5 años. Vamos a buscar, por ejemplo, 2020, por ejemplo, a 2024, por decir algo, ¿sí? Entonces estoy diciéndole, mire, búsqueme información de los últimos 4 años. Y si yo aplico este filtro, entonces miren que la información casi que se me reduce a la mitad. Entonces, de los 588.000, me redujo la búsqueda a 269.800 documentos. Entonces, esto también me da a entender que esta información, bueno, que este tema de sostenibilidad ha sido muy bien abordado en la literatura porque hay mucha información. Ahora, además de filtrar por el tiempo, yo tengo otros filtros que son interesantes. Yo puedo filtrar por áreas. Entonces, por ejemplo, yo no quiero artículos de sostenibilidad en ingeniería o energía o en ciencia de la computación porque normalmente puede que no sean mi tema. Entonces, yo voy a filtrar que solamente me muestre los de ciencias sociales y los de ciencias ambientales. Entonces, le digo limit to. Miren que ya él me bajó de 266.000 a 133.740. Ok. Y puedo seguir bajando. Scopus en su base de datos también tiene documentos de distintos tipos. Tiene artículos, tiene capítulos de libros, tiene revisiones, tiene conferencias, papers de conferencias o ponencias, como mejor lo conocemos nosotros, y tiene libros. Entonces yo también podría filtrar aquí por algún tipo de documento. Yo voy a decir, mire, no me interesan los capítulos de libros ni me interesan las ponencias, solamente me interesan los artículos y los artículos de revisión de literatura, y limito esta búsqueda. Entonces miren que ya de los 166.000 me quedan 105.000 documentos. ¿Okay? Puedo filtrar también, ¿sí? por algunas palabras claves. Quiero documentos que manejen cierta temática, entonces yo le puedo dar aquí Show All, mostrar todos, y puedo escoger, no sé, unas 4 o 5 palabras claves que son las que me interesan estudiar. Por ejemplo, sostenibilidad, desarrollo sostenible, no sé, cambio climático, sostenibilidad ambiental, ¿sí? De pronto innovación, economía circular. Entonces aquí, por ejemplo, seleccioné 5 grandes palabras. 1, 2. Profe, tengo una inquietud. ¿Dime? ¿Esas palabras son tesauro? Esas palabras sí son tesauros, y el documento las toma de las palabras claves que todos los autores obligatoriamente ponen en los artículos, ¿sí? Entonces, okay, de ahí salen. Entonces miren que si yo, por ejemplo, selecciono ¿cuánto seleccioné aquí? Estas 6 palabras claves y le doy limitar. Y miren que aquí ya me aparece, ya voy en 70.000. Entonces empezamos en 566.000 documentos y ya por lo menos vamos en 70.000. Pero igual no me va a leer esos 70.000, ¿sí? Entonces puedo seguir haciendo filtros. Puedo hacer filtros por filiación. Si conozco a algunas universidades, puedo hacer filtros por patrocinador de esa investigación, por sponsor.
Y puedo hacer filtros también por territorios, ¿sí? Digamos que a mí no me interesa, por ejemplo, China, o no me interesa, por ejemplo, lo que pasa en Corea. Solo me interesa buscar sostenibilidad a nivel de mercados latinoamericanos. Entonces yo puedo chulear aquí, por ejemplo, Brasil, podría chulear por acá, por ejemplo, no sé, México, podría por aquí también buscar, no sé si aparezca, bueno, Colombia, no lo vi por ahí, pero podría aparecer Argentina, ¿sí? Pues que pueden ser como algunos países que me interesa a mí consultar. En este caso, marquélos como algunos latinoamericanos y le doy aquí limitar. Entonces miren que ya de 70.000 documentos quedamos en 4.204, ¿sí? Entonces, dependiendo de lo que yo quiera hacer, dependiendo del filtro que yo quiera aplicar, pues voy reduciendo el espectro de mi búsqueda. Y ahora sí viene como otro filtro importante, y es que yo podría limitar la búsqueda por idioma. ¿Sí? Entonces yo quiero, bueno, dado que nosotros hablamos español y manejamos el inglés, quiero solamente que me filtre por inglés y por español, ¿sí? Y le digo limitar. Entonces ya de los 7.000 ya quedamos en 3.968, ¿sí? Entonces vamos reduciendo, vamos perfilando mejor nuestra investigación, ¿sí? Y todavía me quedan 2 filtros más. Yo puedo filtrar por el estado de la publicación, ¿sí? Entonces yo puedo buscar por documentos en versión final, o puedo buscar por documentos impresos en proceso de publicación. Entonces, si nosotros somos rigurosos, yo digo, no, a mí no me interesa documentos que estén en proceso, quiero solamente documentos finales. Entonces le doy aquí Final, que me muestre solo documento en versión final, y me queda un último filtro también por aplicar, y es que yo podría buscar documentos que sean de acceso abierto, ¿sí? O cualquier tipo de documento, no importa, por ejemplo, que requiera pagos en algunos casos. Entonces, digamos que me interesan documentos en versión final y que sean libres, gratis, de libre acceso. Entonces yo marco aquí All Open Access, ¿sí? Y limito mi búsqueda. Entonces, miren, ¿cuántos documentos finalmente me quedaron? ¿Sí? 2.291. ¿De cuántos? De 568.000 que inicialmente encontramos, ¿sí? Con una búsqueda básica por una sola palabra clave, en este caso sostenibilidad. Entonces, me cuentan por favor si hasta ahí siguieron el ejercicio. Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, miren que yo puedo empezar, ¿sí? con una base de datos muy larga, muy amplia, y en la medida en que yo aplique filtros, pues me puedo ir, obviamente, depurando esa base de datos hasta quedar ya en pues justo los documentos que me interesan. ¿Okay? Ahora, recuerden que pues la idea es que yo llegue a un cierto número de documentos, pues que me permitan hacer una buena revisión, que me permitan consultar, digamos, información relevante, digamos, como avances, la frontera de la ciencia. Entonces, pues siempre es importante tener una buena estrategia de búsqueda. Ok, ahora miren lo siguiente. Normalmente yo no puedo hacer una búsqueda solamente con un término, ¿sí? Sino que yo tengo que combinar ese término clave con otras palabras claves. En la medida en que yo combine mi búsqueda con otras palabras claves, pues puede que yo llegue a información mucho más prioritaria, mucho más específica para mi investigación, ¿sí? Entonces aquí es donde entran en escena lo que les comentaba ahora, que se llaman los operadores booleanos. Entonces los operadores booleanos son operadores lógicos que me sirven para de pronto mejorar la efectividad de mi búsqueda, ¿sí?
Yo les decía que el primer operador básico, el primer operador booleano básico es el AND. Voy a escribirlo aquí. Con vale un espacio aquí voy a escribir AND. ¿Sí? A mí me gusta escribirlo en mayúscula. AND. Ok. Entonces el operador booleano AND me va a buscar el primer término, que es sostenibilidad, y otro término relacionado, ¿sí? Entonces yo quiero, no sé, estudiar, por ejemplo, sostenibilidad y sostenibilidad, por ejemplo, y finanzas, ¿sí? Pues yo podría usar sustainability and finance, ¿sí? Yo quiero estudiar o quiero encontrar documentos que se relacionen con sostenibilidad y finanzas. Entonces ya no solo me va a buscar documentos que hablen de sostenibilidad, sino que conjuntamente hablen de sostenibilidad y finanzas. Entonces hagamos la búsqueda aquí, search, hagamos esta nueva búsqueda. Entonces miren que ya con todos los filtros, ya no me encontró 588.000, sino que por ejemplo me encontró 18 documentos específicos que hablan de sostenibilidad y finanzas, ¿sí? Entonces, ya pues yo, digamos, empleando los operadores booleanos, puedo encontrar buena información o información mucho más específica, ¿ok? Entonces, empleando el operador AND, yo puedo, en vez de encontrar, no sé, 2.000 o 7.000 o 5.000, miren que encuentro específicamente 18 documentos que pueden ser los documentos más importantes sobre un tema. Ahora, otro operador booleano clave, muchachos, que nosotros tenemos que aprender a usar son las comillas. Y las comillas las podemos usar cuando necesitamos hacer búsquedas, ¿sí?, de palabras clave que son compuestas. Entonces, miren, a mí me interesa buscar sostenibilidad, pero me interesa buscar la sostenibilidad con un tema nuevo que se llama finanzas verdes. Entonces yo darle aquí Green Finance, sostenibilidad y Green Finance, pero el término Green Finance, como se compone de dos palabras, lo voy a buscar entre comillas para que solamente me filtre los artículos que cumplen con esos dos parámetros, Green Finance, ¿ok? Y le doy buscar. Entonces miren que aquí no me encontró información, ¿sí? Porque puede que este término sea muy específico. Entonces, bueno, yo podría decirle que me busque, no sé, solo el término green, a ver. Entonces, bueno, por acá me encontró 178 documentos. Entonces, las comillas, ¿sí?, me permiten buscar un término en específico, ¿sí? Un término en específico. Probemos otro aquí, por ejemplo, probemos cambio climático, ¿sí? Entonces, cambio climático es climate change. Yo quiero buscar investigaciones sobre sostenibilidad y cambio climático. Entonces le pongo aquí climate change, entonces le vamos a dar aquí buscar. ¿Cuántos documentos encontramos? Miren que encontramos 271 documentos. Entonces, el operador AND y las comillas me permiten, ¿sí?, hacer una búsqueda mucho más específica. Entonces, repito, es importante que ustedes aprendan a usar y a combinar en muchos de los casos los operadores booleanos. Por favor, me cuentan si ustedes hicieron el ejercicio y si hasta ahí les da, digamos, como los mismos resultados. ¿Lo escucho? Sí, profe, me da lo mismo. Perfecto. Jessica, Natalia, Mariana, los demás. Lo mismo. Lo mismo. Ok. Perfecto. Entonces, miren, yo puedo seguir en esta base de datos empleando otros operadores booleanos. ¿Alguien recuerda algún otro operador booleano que les mencioné al principio? El OR. El OR, exactamente. Entonces, yo puedo buscar, ¿sí?, con otro operador booleano que es el OR, que me busca un término u otro.
¿Alguien me puede ayudar con un sinónimo para cambio climático? Por ejemplo, yo podría buscar, en vez de cambio climático, no sé, climate risk. O sea, que me busque sostenibilidad y cambio climático, o sostenibilidad y riesgo climático, ¿sí? Climate risk. Entonces, si yo lo busco así, bueno, llego a los mismos 271 documentos, ¿sí? Podría darse ese caso. Y agreguémosle otro, porque yo aquí le puedo agregar, no sé, muchos otros términos. ¿Qué otro sinónimo puedo encontrar, no sé, de cambio climático? Calentamiento global. Calentamiento global. En inglés, ¿cómo se dice calentamiento global? Global warming, ¿no? Global warming. Entonces yo puedo buscar aquí global warming, comillas, y vuelvo a buscar. Entonces miren que aquí ya encontré 293 documentos. 293 documentos que hablan o de sostenibilidad y cambio climático, o sostenibilidad y riesgo climático, o sostenibilidad y calentamiento global. Inclusive, ¿sí? Yo podría agregarle otro término aquí. Búsqueme sostenibilidad o green finance, pongámosle aquí, green finance, y cualquier combinación con los otros términos. Entonces, o sostenibilidad o green finance y todo lo demás. Y aquí, me aparecen los 293 documentos, pero bueno, me puede influir aquí un poco los filtros que estoy usando. Bueno, voy a limpiar este filtro. Voy a quitar los filtros aquí para ver si encuentro más información y lo vamos haciendo acá. Entonces miren que si quito algunos filtros, pues ya me aparecen por lo menos 698 documentos, ¿ok? Entonces, ¿qué operadores booleanos hemos combinado aquí? El AND, el OR y las comillas, ¿ok? Y me falta otro operador booleano. ¿Cuál es? ¿Alguien recuerda algún otro que vimos? El not. El not, correcto. Y me falta otro que también es el asterisco, ¿ok? El asterisco es como para llegar, ¿sí? Como a la raíz de una palabra. Entonces, por ejemplo, pero vamos a ponerle aquí OR para no restringir tanto la búsqueda. Voy a ponerle aquí OR. Entonces yo voy a buscar el término sostenibilidad, en inglés sustainabilidad, pero puede ser, yo podría encontrar sustainable, sustainability, muchas palabras terminadas en muchas palabras que emplean con la raíz sostenibilidad, pero que pueden tener distintas terminaciones. Entonces en ese caso yo le puedo agregar aquí el asterisco. Búsqueme voy a ponerle aquí sustain, ¿sí? Puede decirle búsqueme sustain y todas las terminaciones que usted encuentre de esa palabra, y le doy acá. Y miren que ya Bolívar me subió a 6.723 documentos. ¿Por qué? Porque él aquí con este último operador, que es el asterisco, va a encontrar todo lo que empiece por sustain con distintas terminaciones, ¿sí? Entonces miren que ese operador es muy interesante, ¿sí? Y me da más capacidad de búsqueda. Ahora, puede hacer el caso que yo encuentro aquí documentos, ¿sí? Que de pronto no me interesan, ¿sí? Que de pronto no son de mi área. Entonces yo podría hacer un filtro aquí con operadores booleanos para que no me incluya información de esa área. Entonces aquí entra en escena el operador booleano and not, ¿sí? Yo le puedo decir and not, por ejemplo, and not to audience. Entonces búsqueme sostenibilidad, calentamiento global, etcétera, pero no me incluya cosas que tengan que ver con turismo. ¿Por qué? Porque yo quiero negocios de otra cosa.
Entonces yo le digo, búsqueme todo esto y no me incluya turismo. Entonces le doy buscar. Miren que aquí me filtra como 200 documentos, me lo deja en 6.658, ¿sí? Ahora, algunos de ustedes pueden estarse preguntando, bueno, profe, ¿y cuántas palabras claves podemos buscar? Entonces la respuesta es, bueno, usted puede probar o buscar tantas palabras claves como quiera y las puede combinar con distintos operadores booleanos, ¿ok? Entonces, pues usted podría, digamos, hacer unas fórmulas muy largas concatenando, por ejemplo, de a 3 sinónimos por cada término clave que a usted le interese en su investigación, ¿sí? Y a eso aplicarle comillas, or, el asterisco, el and not. Entonces te quedan fórmulas bastante largas, ¿sí? Pero pues eso también depende de la efectividad, no sé, de la complejidad del tema que usted esté buscando. Entonces ya usted se encarga obviamente de combinar y de probar esos elementos. Ok, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. Ok, ¿fácil o difícil? ¿Entendible? Sí, es entendible, profe. Sí, entendí. Ok, perfecto. Entonces no sé, profe Marta, si tenemos algún otro término aquí para buscar. No, tengo es una inquietud. Dime. De esos 6.568, ahí donde los tenemos, ya los tenemos filtrados, pero siguen siendo muchos. Sí, entonces, no sé si utilizar inteligencia artificial para que me diga cuáles son los más relacionados con mi tema o cómo los seguimos. Correcto. Lo que pasa es que sí, yo le voy a quitar los filtros aquí, sí, yo le voy a quitar los filtros aquí, pero bueno, ahorita podemos hacer otra búsqueda y los aplicamos. Pero sí, 6.568 son muchos documentos, ¿sí? Y pues, o sea, consultar tantos documentos te va a dispersar a distintos temas, etcétera. Entonces, siempre es mejor como hacer búsquedas más depuradas, que tú puedas llegar, digamos, a información mucho más específica. Desde mi experiencia como investigador, ¿qué diría yo? Yo diría, bueno, mire, o sea, haga filtros, ¿sí? O sea, busque términos, combine los operadores, ¿sí? Haga filtros y es un buen número que usted quede por ahí cercano a 100 documentos, ¿sí? Es mi perspectiva. Si usted queda al menos con unos 100 documentos, pues significa que usted tiene suficiente información para hacer una buena consulta, para hacer una buena revisión de literatura, para confrontar distintos resultados. Mi tutor del doctorado me decía, no, los que salgan, así sean 200, 500, 1000, pero no, digamos que, o sea, meter mucha información en tantos documentos, repito, te va a dispersar de tu objetivo. Entonces lo ideal es que cuando yo haga la búsqueda, combine los operadores booleanos y aplique los filtros, pues quede cerca más o menos de unos 100 documentos que humanamente usted puede revisar, procesar, organizar en tablas, etcétera, ¿sí? Y compilarlos, digamos, en un buen artículo, ¿ok? ¿Estamos hasta ahí? Bueno, entonces vamos a limpiar aquí todos los filtros, y vamos a hacer una nueva búsqueda. Vamos a buscar un tema que estaba pensando yo en estos días, y es cómo el cambio climático, por ejemplo, bueno, nosotros que vamos como de finanzas, cómo el cambio climático afecta la creación de valor de las compañías, ¿sí? Cómo el cambio climático afecta la creación de valor de las compañías. Entonces vamos a empezar de ceros. Entonces vamos a buscar aquí comillas, climate change, ¿ok? Y lo vamos a confrontar con el otro tema que me interesa buscar. Cómo el cambio climático afecta la creación de valor, value creation. Cómo el cambio climático afecta la creación de valor, ¿sí? Entonces,
Digamos que busquemos a ver qué encontramos. ¿Cuántos documentos encontramos? ...128. Jessica, Natalia, Daniela, Juan José, si ustedes estuvieran buscando un tema y encuentran 128 documentos, ¿eso qué les daría a ustedes a entender? Que con esos dos palabras o palabras clave ahí no se han hecho o no se han publicado aún muchos documentos, y que es como una oportunidad para que usted se ponga a trabajar en ello. Correcto, exactamente. Cuando yo, por ejemplo, busco los términos claves y encuentro muy pocos documentos, puede significar que ese tema es muy nuevo, ¿sí? Y en la medida en que ese tema sea nuevo, pues usted tiene muy buenas oportunidades para hacer una investigación en ese tema y que sea relevante. A nosotros nos interesa, digamos, en investigación en temas que sean novedosos, ¿sí? Donde no mucha gente pues, haya tratado el tema. Y miren, cambio climático y creación de valor parece que es un tema interesante. Hace como unos 5 meses yo estaba buscando un tema y no sé por qué llegué al tema de cambio climático y WAC, por ejemplo, cambio climático y coste de capital, y busqué y solo encontré 30 documentos en todo el mundo. Y yo, ese es un buen tema. Entonces se lo consulté, por ejemplo, a mi tutor del doctorado y me dijo, ese tema está genial, nadie ha escrito sobre eso, escribamos un artículo, lo escribimos y efectivamente fue tan novedoso que eso fue publicado, digamos, de una sola vez, ¿sí? Entonces esas búsquedas así que me dan pocos resultados, pues pueden ser búsquedas con alto potencial. Y también puede pasar lo contrario, o sea, que yo busque unos temas y que pues haya muchísima información. Por ejemplo, alguna vez evaluando una tesis de maestría, ¿sí? Algún estudiante me pidió, mire, mi tema de investigación es etcétera. Yo busqué el tema del estudiante en Scopus y se han publicado como 700.000 documentos sobre ese tema. Entonces le pregunto al estudiante, bueno, si ya hay 700.000 artículos sobre ese tema, ¿tú qué le vas a aportar de nuevo, obviamente, a esa área? ¿Sí? Pues estas búsquedas sí, pues, pueden ser interesantes, ¿sí? Y podemos obviamente hacer, digamos, potenciales investigaciones a partir de estos temas que han sido poco explorados. Ok, entonces vamos a completar esta búsqueda, ¿sí? Aplicando operadores booleanos. Entonces vamos a decirle que me busque climate change or climate risks, ¿sí? Or el término que nos dio el compañero, que era global warming, global warming, comillas y AMP, ¿sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Estoy buscando, ¿sí?, 3 palabras relacionadas con cambio climático. Entonces vamos a darle aquí busca. Entonces, miren que me llegó a 141 documentos. Eso quiere decir que este tema podría ser prometedor porque muy poca gente ha buscado sobre él, ¿sí?, o ha escrito sobre él mejor. Entonces repito, ¿cómo es la búsqueda? Entonces es climate change, o climate risks, o global warming y creación de valor. Y pongámosle acá otro operador para que o me busque creación de valor, perdón, o me busque desempeño. Pongámosle en inglés, desempeño es performance. Búsqueme esos 3 términos con creación de valor o performance y muéstreme qué encuentra. Bueno, miren que al incluirle performance ya me arroja 30.474 documentos. Significa que este performance pues me está arrojando mucha información. Filtrémosla aquí un poquito, pongámosle comillas, financial performance, que sea solamente desempeño financiero, ¿sí? Y démosle aquí buscar. Ahora ya quedé en 408.
Digamos que puede ser un número interesante. Entonces yo aquí estoy buscando cambio climático, riesgo climático, calentamiento global, y lo estoy cruzando frente a otros temas de interés como creación de valor. ¿Cómo el cambio climático afecta la creación de valor o la generación de ganancias o el desempeño financiero, ¿sí?, en compañías? ¿Ok? Entonces, porfa, traten ustedes de hacer esta misma búsqueda, ¿sí?, y lleguemos a estos 408 documentos. Climate change, or climate risks, or global warming, and value creation, or financial performance. ¿Listo? Entonces, porfa, hagan esa misma búsqueda y tratemos de quedarnos en esos 408 documentos. ¿Me confirman, porfa, cuando estemos ahí? Climate change, or climate risks, or global warming, and value creation, or financial performance. ¿Estamos hasta ahí? Yo llego a 706, ¿sí? Ok, sí. ¿Hay algún término que te falta? No, ya lo verifiqué 2 veces y tiene lo mismo. Climate change, or climate risk, or global warming. Ajá. Or financial performance, ¿sí? Sí. Dámosle aquí otra vez. Ok. Bueno, vamos a operar, digamos, cercano con estos documentos, ¿sí? Digamos que la fórmula quedó bien hecha así. Digamos que estos 408 documentos, pues, en primera instancia me sirven. Y ahora sí empecemos a aplicar los filtros. Es que yo quería tener un filtro de año, sí. Por eso de pronto, si le quito de filtro, de pronto puedo llegar aquí a los 706 que tú decías. Mira, aquí estamos. Ok, vamos a ser más extremistas y vamos a decirle que solamente me busco información entre 2022 y 2024. Información entre 2022 y 2024. Miren que me deja 305 documentos. ¿Ok? Ahora, no quiero filtrar por áreas. Bueno, mejor si quisiera filtrar por áreas, vamos a dejarle Business, Management and Accounting y metámosle Economía, Econometría y Finanzas. Filtremos solamente por estas dos. Digámosle que quiero solamente artículos y que quiero revisiones. ¿Ok? No voy a aplicarle palabras claves. Tampoco voy a filtrar por países. Por idioma sí, quiero en inglés. Bueno, no hay español, entonces solo inglés. En estado de publicación vamos a ponerle que solo sea en versión final, ¿sí? Y vamos a ponerle que sea solo Open Access, solo artículos de acceso abierto. ¿Listo? Entonces miren los filtros. De 2022 a 2024, solo negocios y economía. Profe, tengo una duda. Dime. En los tipos de documento, ¿a qué hace referencia review? Bueno, review son unos artículos específicos que llaman artículos de revisión de literatura. Ok. Entonces, esos son los famosísimos review. Ok, gracias. Entonces yo aquí puedo buscar o artículos empíricos o review, que son documentos solo de revisión de literatura. Y miren que acá, bueno, no filtré por países. Qué pena. Dime. ¿Me dejas ver los filtros de abajo, por favor? Ok, entonces mira, voy a verlo a bajar todos desde arriba. Tengo en años 2022 a 2024, ¿no? Áreas, business y economics. Tipo documento, artículos empíricos y artículos de revisión de literatura. Articles y reviews, ¿sí? Y idioma, inglés. Publicación stage, estado de la publicación en versión final, ¿sí? Y tipo de acceso, all open access, solo
artículos de acceso abierto y le damos limit to. ¿Con cuántos me quedo? Miren, excelente, me quedé con 61 documentos, ¿sí? Entonces, todos mis filtros de, no sé, 408 o de 700 y pico con los que empezamos, ya filtrando solo lo más reciente, solo las áreas que me interesan, etcétera, quedamos en ¿cuántos? En 61 documentos. Por favor, me confirman si están hasta ahí, si van hasta ahí conmigo. Sí, bro. Sí, señor. Perfecto. Ahora miren, entonces ya con estos 61 documentos, pues yo, como les comentaba, puedo aquí, bueno, por ejemplo, revisar, bueno, ¿y cuáles son los más citados? ¿Sí? Bueno, miren que aquí me encuentran que el artículo más citado tiene 206 citas, confirmamos lo que vendió el compañero, que es un tema muy nuevo. El tercero más citado tiene 94 citas. Esto es bien interesante. Okay, voy a dejarlo así como estaba. Date newest, los más nuevos. Ok. Ahora miren lo siguiente. Yo puedo seleccionar estos documentos. Miren que voy a seleccionarlo aquí. All, miren que yo hago aquí clic donde dice All, que me los seleccione todos. Y puedo decirle a Scopus que me analice estos resultados. Miren que lo estoy dando all y le estoy dando analyze result. Analíceme los resultados. Y creo que, bueno, él me abre aquí una ventana y me genera el análisis de los resultados. ¿Listo? Y me genera 10 gráficos de ese análisis de resultados. ¿Ven ustedes esta ventana emergente que aparece aquí en mi pantalla? Ok, entonces miren, en ese tema que estamos buscando, pues miren que hay un boom de literatura. ¿Por qué? Porque en los últimos años la tendencia de artículos es creciente. Entonces uno como investigador que busca exactamente que sean temáticas que estén en crecimiento, que estén en auge, que sean muy interesantes. Entonces, por ejemplo, este sería un buen tema para hacer una investigación. ¿Listo? Estos gráficos, si yo quisiera, miren que los puedo exportar. Yo podría tomar este gráfico que está aquí en pantalla y exportarlo como una imagen, o inclusive podría exportarlo a Excel. Pues no me interesa hacerlo ahora, pero se puede hacer. ¿Listo? Ahora, además del gráfico de documentos por año, yo puedo decirle a Scopus que me muestre los documentos por autor, cuáles son los autores que más han escrito sobre ese tema. Entonces miren, aquí me lo ordena los primeros 10 autores que más artículos han escrito sobre ese tema. Wow, interesante. Muéstrame ahora las universidades que más documentos han publicado sobre ese tema. Entonces Scopus me muestra de qué universidades está generando ese conocimiento, qué universidades están generando ese conocimiento, ¿sí? También, bueno, muéstreme, ¿sí?, los países. Entonces miren que Scopus me muestra, ¿sí?, los países que más han publicado sobre ese tema, ¿sí? Entonces, mire, por ejemplo, sobre cambio climático y creación de valor, por ejemplo, Italia es líder, ha publicado 9 documentos, Indonesia ha publicado 8, España ha publicado 6, Estados Unidos ha publicado también 6, entonces son los países que tienen, digamos, mayor producción en ese tema. Bueno, y en ese tema, ¿desde qué áreas lo han abordado? Mire, lo han abordado desde los negocios y desde la economía principalmente, y también desde las ciencias ambientales. Entonces, entre negocios, ciencias ambientales y ambiente tienen cerca como de 70 documentos, ¿listo? Y puedo, pues, inclusive hacer otros filtros por sponsor. ¿Quién está patrocinando esas investigaciones? Pues mire que la Fundación para Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigación e Innovación del Reino Unido, ¿sí?, no sé, el Centro de Negocios de Finlandia, la Academia China de Ciencias son los que están patrocinando ese tipo de investigaciones sobre cambio climático y creación de valor en las empresas. Entonces, a partir de estos gráficos, yo puedo, que fue justo lo que preguntó la profe Marta ahora, yo puedo construir
lo que se llama un artículo de revisión de literatura. Es decir, mire, yo estoy proponiendo un tema y estoy documentando todo lo que yo encontré sobre ese tema, ¿sí? Entonces miren bien estos gráficos, ¿sí? Entonces yo puedo hacer una búsqueda en Scopus, delimitarla, filtrarla y luego escribir un artículo con esos resultados que encontré sobre ese tema. ¿Sabían eso? Entonces eso es lo que se llaman, eso es lo que se denominan los artículos de revisión de literatura. Y voy a mostrarles, por ejemplo, uno que yo hice. Voy a mostrárselos aquí rapidito. Miren los gráficos, ¿sí? Miren aquí los gráficos. Gráfico de año, gráfico de autores, gráfico de áreas, ¿sí? Y ahora miren este artículo, vamos a mostrarlo acá. Se llama, vamos a buscarlo así, Climate Risks. Luis Meneses, voy a buscarlo acá. Aquí está, riesgo climático y coste de capital, que es el artículo que les decía. Vamos a mostrarlo aquí en Scopus un minutico. Bueno, yo creo que aquí lo puedo ver. Miren que este artículo es un artículo de revisión de literatura. Yo estoy diciendo que propuse una búsqueda y miren las gráficas. Este artículo, ¿dónde lo saqué? Esta gráfica, ¿dónde la saqué? De Scopus. Esta gráfica, ¿dónde la saqué? De Scopus. Esta gráfica, ¿dónde la saqué? De Scopus. Todo esto es información obtenida de Scopus. Entonces estos papers son los que llaman papers de revisión de literatura. Yo propongo un tema, en este caso yo propuse este tema de riesgo climático y su impacto en el costo de capital, diseñé la fórmula de búsqueda para Scopus. Miren que aquí está la fórmula que yo diseñé para buscarlo y documenté todo lo que encontré, documenté todos los resultados que encontré. Miren que esto es un artículo, ¿sí? Esto es un artículo de investigación y este artículo de investigación estaba publicado por una revista suiza, ¿sí? Que es una de las revistas pues, más importantes, digamos, en el tema de sostenibilidad. Bueno, eso lo pueden ver luego, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa, muchachos? Que a partir de una búsqueda, de una estrategia de búsqueda bien diseñada, yo puedo construir mi primer artículo de revisión sistemática de literatura. Yo diseño las palabras, las busco, documento toda la búsqueda y socializo qué resultados encontré en esa búsqueda. ¿Quién me da todos los gráficos? ¿Quién me da todos los resultados? Pues Scopus, ¿sí? Así de sencillo. Entonces yo no tengo que procesar muchas cosas, sino que Scopus me da la información que yo necesito para mi ejercicio. Ok, ¿estamos hasta ahí? Sí, pero... ¿Fácil o difícil? ¿Fácil o difícil? Fácil, pero... Entonces miren que esto es muy fácil. Si yo quisiera ser un excelente investigador, ¿en qué tengo que especializarme? En hacer búsquedas en Scopus. Si usted aprende a hacer búsqueda en Scopus, puede publicarse los artículos que quiera, solamente revisión de literatura, ¿sí? Esto te da acceso a toda la información pues, que hay a nivel mundial. Ok, y ya para terminar, ¿sí? Para no hacer muy larga, digamos, esta práctica de hoy, Scopus tiene una ventaja, ¿sí? Y es que toda esa información que yo busqué, filtré y depuré y que me quedó, por ejemplo, en este caso en 61 documentos, yo la puedo exportar. ¿Cómo así, profe, que puedes exportar? Sí, tú la puedes exportar en distintos formatos para ya hacerle luego un procesamiento posterior. Entonces, mire, yo puedo tomar esos 61 artículos y descargarlos, por ejemplo, para Mendeley, ¿sí? Para cargarlos a Mendeley y desde Mendeley hacer mi citación y empezar a escribir mi artículo. Puedo descargarlo en un formato que se llama RIS, ¿sí? Y desde ese formato RIS, pues cargarlo a Zotero y también empezar a hacer mis citas o mi bibliografía. O en otro caso, yo puedo descargarlos aquí en un archivo CSV para Excel y desde Excel pues ya tengo toda la información de los 61 artículos, autores, año, países, etcétera, y desde ese mismo Excel empezar a construir,
¿sí? Distintos análisis, distintos, no sé, gráficos, distintas medidas estadísticas sobre lo que yo encontré obviamente en esa literatura. Entonces miren, voy a darle aquí CSV, perdón, voy a repetir el proceso. Miren, le dimos Sol, exportar, CSV, y entonces Scopus me pregunta, bueno, ¿y qué quiere descargar? Entonces yo le digo, miren, quiero información sobre las citas, quiero información sobre la bibliografía de esos documentos, quiero que me descargue la información sobre los abstracts, quiero que me descargue la información sobre la financiación, y en esta última opción le decimos que me incluya solamente las referencias. Los otros dos no los marcamos, solamente referencias, y yo le digo aquí exportar, y miren que aquí Excel, bueno, aquí Scopus me descargó un archivo de Excel con la información detallada de los 61 documentos. Entonces, bueno, si yo quiero investigar, entonces ya tomo ese archivo Excel, tomo ese archivo CSV, lo convierto a Excel, ¿sí? Puedo usar, no sé, algún tipo de software, y con ese tipo de software ya hacer un procesamiento, digamos, un poquito más amplio de esa información. Permítanme, yo miro aquí si tengo un archivito que es interesante, que se llama Boss Viewer. Voy a ver si lo encuentro por aquí a la mano. Mírenlo, aquí está. Boss Viewer es un archivo que me permite complementar, ¿sí? Y trabajar con esos datos de Scopus, ¿sí? Bueno, aquí me pidió una actualización, no me lo deja ver, pero por ejemplo Boss Viewer es un software, ¿sí? Con el cual yo puedo procesar esa información que bajé de Scopus y hacer más gráficos, hacer cruces, mirar citaciones, etcétera, y entonces ya esa información le puedo dar otro procesamiento, ¿sí? Le puedo dar, digamos, puedo depurar mi análisis y mejorar obviamente mi investigación, ¿sí? Entonces, bueno, eso era un poco como lo que tenía para mostrar el día de hoy. Entonces la idea es que al menos hoy aprendamos a hacer una búsqueda, ¿sí? A filtrarla, a analizar los resultados y a descargar la información de los resultados. En una próxima capacitación voy a enseñarles a usar algunos softwares que procesan esa información que descargamos de Scopus y que me generan autográficos, que me generan autoinformación, etcétera. También, pues bueno, en nuestro plan de capacitaciones va a estar cómo a partir de esa información pasarla a gestores de referencia como Mendeley o como Zotero para hacer toda la citación y toda la bibliografía obviamente de una investigación, ¿sí? Entonces por hoy yo creo que podemos terminar por aquí, ¿sí? Hoy es como un manejo básico de los beneficios de Scopus. Entonces tarea, pues que ustedes busquen los temas que les interesen, que utilicen varios operadores booleanos, que apliquen algunos filtros, ¿sí? Y que lleguen a información clave, ¿no? Entonces esas son tareas o esas son actividades mejor que un investigador tiene que saber hacer muy bien. O sea, usted tiene que tener a Scopus como su mano derecha. Aquí va a encontrar la mejor información. Entonces estos formatos de búsqueda deben ser claves para usted. Entonces, bueno, vamos a dejar por ahí. Recuerden que en el chat de WhatsApp del semillero les compartí dos guías de Scopus, ¿sí? Y les compartí como la presentación base, pues para que eso lo guarden, lo revisen y por favor repitan ustedes estos pasos, pero repítanlos con temas que a ustedes les interesen, temas que ustedes estén trabajando, temas que estén viendo en algunos de los cursos, ¿sí? Y empiecen a repetirlo, a ejecutar las búsquedas, a poder analizar información clave, ¿sí? Que eso es la base para hacer una buena investigación. Ok, muchachos, entonces yo creo que eso es todo por hoy. No sé, profe Marta, si tiene alguna otra pregunta o alguna otra inquietud. Si no, podemos cerrar por ahí. No, profe, no tengo ninguna pregunta. Agradecerle mucho que nos comparta